Es el misterio que en la antigüedad Dios no había dado a conocer, como si lo ha hecho ahora por medio del Espíritu a sus santos, apóstoles y profetas. La palabra santo significa apartado para Dios. Este es el misterio que los no judíos compartirán plenamente la herencia con Israel. Ambos son miembros del mismo cuerpo y participan de la misma promesa de Dios que Dios nos hizo en Cristo por medio de las buenas nuevas. Por su amor inmerecido, Dios me dio el privilegio de servirle anunciando estas buenas nuevas con la ayuda eficaz de su poder. Aunque soy el más pequeño de todos los que son parte del pueblo santo, Dios me concedió por su amor la misión de anunciar a las naciones el tesoro incalculable de Cristo. Hermanos, esto es para llorar. Cuando nosotros aprendemos esto y lo entendemos, que nadie era merecedor del amor de Dios. Porque la palabra dice que más cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es como Dios demuestra su amor. Y tenemos el privilegio, hermanos, de poder anunciar el evangelio, de poder enseñarlo. Porque la palabra de Dios dice que ni a sus ángeles les dio ese privilegio. ¿Sí lo estamos captando? Ni sus ángeles tienen el privilegio de compartir y enseñar el evangelio, hermanos. Ni sus ángeles tienen el privilegio de modelar a Cristo. Solo nosotros. Y qué privilegio. Vamos a continuar. Punto número 3. ¿Qué nos debe motivar a ser discípulos, que hagamos discípulos? Vamos a 2 de Corintios 5, del 9 al 17, hermanos. Ahí nada más denle vuelta para atrás. Ahí van a encontrar Corintios. ¿Qué es lo que motivó a Pablo a ser discípulo y a ser discípulos? Pongamos mucha atención en esto, hermanos. Pablo se jactaba de ser el número 1 en todo, perseguidor del pueblo de Dios, el cumplidor de la ley, en todo él se jactaba. Era como el que siempre sacaba medalla de honor, siempre. Dice que sobresalía ante todos sus iguales. Pero cuando a Dios le plació revelarle a su hijo, no, dice que entonces él, todo lo que él tiene lo toma por basura. Todos sus títulos, basura. Todos sus grandes logros, basura. Su vida pasada llena de lujos, de placeres, de pantallas gigantes, del smartphone, el modelo 10 o no sé cuál está ahorita, basura. El carro último modelo, basura. Esto es lo que motivó a Pablo a seguir a Cristo. Vamos a leer en nuestras Biblias, hermanos, la versión que ustedes tengan. Yo voy a leerlo en Valera 60, aquí hay más Biblias, pero vamos a leerlo en Valera 60, que es la más común. Dice, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 17. Por tanto,
procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿A quién quiere ser agradable Pablo? En otra versión dice o vivo o muerto. Procuro ser agradable a Dios. Pero vamos a ver por qué. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable a Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, aquí Pablo no les está diciendo van a perder la salvación. La palabra que dice aquí que es necesario que comparezcamos ante el trono es la palabra bema, que en griego significa un trono de un juez, pero él siempre hace símil a los deportes de los griegos. Era aquel que estaba a un lado del podio. ¿Saben qué es el podio? Cuando han visto los Juegos Olímpicos, el podio es como unos escalones donde el primer lugar se sube hasta arriba, el segundo lugar se pone a un lado y el tercer lugar al otro lado, pero más abajito. Y el que está sentado ahí, el que da las medallas, ese lugar donde ese está sentado es el bema. Ese es el bema de Cristo. Por eso dice que va a haber necesidad de que todos comparezcamos, que estemos ante el trono de Cristo, no para juzgarnos para vida o muerte, sino para lo que hayamos hecho como discípulos de Él. Y Pablo, si en todas las otras artes había sacado la medalla de honor, dice, quiero la medalla de oro también aquí. Dice su palabra. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, no para perder la salvación, para que cada uno reciba según lo que haya hecho como discípulo, mientras estaba en vida, sea bueno o sea malo. Es ahí donde la palabra de Dios dice que nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y si la medalla de ustedes o la mía es la de cobre, ahí se va a fundir. Si es la de plata, ahí medio va a pasar. Pero la de oro se va a pulir más. Aquellos que tuvimos la oportunidad de estudiar, sabemos que cuando estábamos en la escuela hacíamos examen y nos conformábamos con sacar 6 y decíamos, pues ya pasé de panzazo, pero ya pasé. Pero esos que pasábamos de panzazo, pues no éramos capaces de mejorar después. Nos quedábamos conformes con el 6. Entonces, aquí lo que Pablo dice no es solamente llegar al cielo, pasar de panzazo. Lo importante es que cuando estés ante el trono, en el podium, donde Jesús te va a dar la medalla, te saques la de oro, la de primer lugar, el número 1. Eso es lo que motivaba a Pablo. Pero vamos a continuar, que no nada más es el orgullo de decir, yo he llevado como 50 a la iglesia. No, vamos a ver qué nos dice el punto número 2. Dice, conocer el temor de Dios. Y esto lo leemos en este pasaje, versículos del 11 al 13, que dice así: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias.
No nos encomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Ya estamos viendo que no es vanidad de Pablo querer el primer lugar. Estamos viendo que él dice que conociendo pues el temor de Dios, pero el contexto de lo que esta palabra del temor de Dios nos dice en la Biblia no es miedo, hermanos. Lo que esta palabra se traduce es reverencia, conociendo cómo debo de reverenciar a Dios. Significa admiración, conociendo quién es Dios, cómo lo admiro. Cuando nosotros tenemos un ídolo, mucho se da en la juventud, las muchachitas ven a, no sé, artistas, ya como estoy fuera del mundo, ya no sé qué ejemplo ponerles, pero de mi época era la Thalía, y yo veía a las compañeritas ahí haciéndose pasar por Thalía y se querían parecer a Thalía, admiraban a Thalía. Pablo dice, yo admiro a Jesús, y poniendo ese ejemplo, él quería hacer como Jesús. Eso significa conociendo el temor de Dios, pero también el temor de Dios en el contexto bíblico es respeto a Dios. Y Pablo dice, respeto tanto a Cristo Jesús, que no hay nada que no haga yo por él. Yo vi ahorita cuando el hermano Héctor invitó a que pasáramos a orar por el pastor, y todos ahí vamos, ¿no? Por amor y respeto a nuestro pastor. Pero imaginémonos que Pablo estaba admirando, respetando, reverenciando al maestro de maestros. Y entonces dice, conociendo el temor, también la palabra temor se puede traducir por obediencia. Conociendo cómo debo de obedecer a mi maestro. Pero también se puede traducir como el amor, conociendo el amor de mi maestro. Y vamos a ver qué hace conociendo todo esto que ahorita vimos. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Si yo de verdad conozco quién es Cristo, quiero reverenciarlo, quiero admirarlo, lo respeto, lo amo, lo obedezco. ¿Cómo? Persuadiendo a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Instruyéndolos con su palabra. Eso es lo que Pablo hace, y eso es lo que debería también de nosotros motivarnos. Y ahorita vamos a continuar, porque esto de hermanos de verdad es para que nos sacuda hasta el tuétano por lo que hizo Dios en la figura de su Hijo Cristo en nosotros. Punto número 3 dice, ¿qué motivaba a Pablo para ser y hacer discípulos de Jesús? El amor de Cristo. Versículo 14 dice, y lo voy a leer en varias versiones, el amor de Cristo que nos apremia, según la Biblia hispanoamericana. El amor de Cristo que nos domina, Biblia al día. El amor de Cristo que nos obliga, Nueva Versión Internacional. El amor de Cristo que se apodera de nosotros, Biblia Dios habla hoy. El amor de Cristo que nos controla, Nueva Traducción Viviente. El amor de Cristo que nos empuja,
la James King o King James norteamericana. Entonces, cuando nosotros conocemos el amor de Cristo, entonces ese amor nos apremia, nos apresura a ir a compartir el evangelio, hermanos, a ir y a ser discípulos. El amor de Cristo nos domina, ya no es la carne, ya no es la vanidad, es el amor de Cristo que nos domina. Y si entendemos esa palabra, alguien no puede hacer nada cuando es dominado por alguien más fuerte. Solamente puede hacer lo que el que lo domina le manda hacer. Y si el amor de Cristo nos domina a nosotros, entonces tendríamos que tener esa premura por aprender de Él, vivir lo que Él nos enseña y compartirlo con otros. Pero no basta, hermanos, solamente compartirlo. Dice que tenemos, porque es un mandato, es imperativo de Jesús, hacer discípulos. No dice, si quieres, haces uno que otro discípulo. Dice, debes de hacer discípulos porque conoces el amor de Dios que te apremia, te domina, te obliga, se apodera de todos tus deseos, te controla. Y me gusta esta, la dejé al final, la James King, te empuja. Es como una patada, órale, haz lo que tienes que hacer. Punto número 4, el sentido de gratitud por la obra de Cristo a nuestro favor. Versículo 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Vamos a ver entonces todo el contexto desde el versículo 14 que dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe, pero ya les di todas las otras versiones, ¿qué palabra utiliza? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, Cristo murió por todos, pero murió para que nosotros ya no vivamos para nosotros, murió para que vivamos por Él y para Él. Fuimos comprados a precio caro. ¿Qué precio pagó Dios por nosotros, hermanos? La sangre de Cristo. Ya no nos pertenecemos a nosotros. La palabra de Dios dice, porque no sois de vosotros. ¿A quién le pertenecemos? ¿Quién pagó por nosotros? Y entonces, ¿a quién le tendríamos que rendir nuestra vida? Porque tu vida, mi vida, la vida de los que están afuera, ya no le pertenece a nadie más que al que la pagó. Eso nos debería de obligar, nos debería de apremiar, nos debería de dominar, se debería de apoderar de nosotros, nos debería de controlar y nos debería de empujar a ser discípulos. Y decíamos, el sentido de gratitud por la obra de Cristo a nuestro favor. Hermanos, si nosotros entendemos esto, como Pablo lo entendió, y como por la gracia de Dios, yo cuando lo entendí, me hinqué y adoré a Cristo y amé a Dios. Hermanos, Él hizo un sacrificio por lo más vil, por lo menospreciado del mundo. Algo que no merecía la pena ser salvado.
En una prédica el pastor Fabián contaba de una moneda que se encontró en la coladera donde había barrido de los perros y había mucha suciedad. Esa moneda nunca perdió su valor. Pero el valor que nosotros tenemos no es por nosotros, es por el amor, por la obra redentora, por la obra salvífica de Cristo Jesús. Y ya casi concluimos, hermanos. Quiero contarles una historia en los Estados Unidos. Es de un presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, quien cuando llegó a la presidencia de los Estados Unidos, él estaba sumándose al proyecto de la abolición de la esclavitud. No del mundo, estaba haciendo la abolición en América Latina, donde estamos nosotros. Y había un tianguis como aquí los tenemos, pero lo que ahí vendían eran esclavos. Y Abraham Lincoln bajó a ese tianguis de esclavos y compró una esclava y se fue caminando. Y la esclava iba detrás de él. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que la esclava iba detrás de aquel hombre que la había comprado? Porque era su dueño. Porque ese hombre era su dueño, y cuando se da cuenta, Abraham Lincoln voltea y ve a esta jovencita y le dice: ¿qué haces? Dice: te sigo. Dice: pero tú ya eres libre. ¿Entiende lo que quiere decir que eres libre? Y la jovencita le dice: ¿soy libre para pensar lo que yo quiera? Sí, eres libre para pensar lo que tú quieras. ¿Soy libre para hacer lo que yo quiera? Sí, eres libre para hacer lo que tú quieras. Entonces, ¿soy libre? Sí. Bueno, si soy libre para hacer lo que yo quiera, para pensar lo que yo quiera, yo quiero seguirte. Jesús pagó por nosotros. Es nuestro dueño. Y Él vino a liberarnos. ¿Qué decides tú? ¿Seguirlo con libertad para amarlo? ¿O puedes irte al mundo? Punto número 5, hermanos. La nueva perspectiva adquirida como nueva criatura. Versículos 16 y 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Salud, hermano. Hermanos, esta perspectiva debe de cambiar. Nosotros no vamos a perder la salvación si no predicamos el evangelio. Ya la tenemos, no nos costó a nosotros nada. Pero estamos obligados a presentarnos ante el trono de Jesús. Y ahí va a calificar tus obras, pero no es por estas obras que pierdes o ganas la salvación. Esas son las obras que hiciste según lo mandado. Porque dice Jesús en su palabra: si me amas, haces mis mandamientos. Y este es imperativo, es un mandamiento, hacer discípulos. Pero cuando tú te das cuenta de ese amor que Cristo tuvo por ti y por mí, aun siendo tan vil, entonces ya no me siento en una banca a pensar yo ya soy salvo. Mis pecados ya se me perdonaron. Yo voy los domingos a la iglesia y me siento en una banca y escucho la predicación. Más si viene un predicador como el pastor Abner, que ahorita veo tanta silla vacía, y cuando el predicador Abner viene, está atascado. Entonces decimos: es cuando voy. Cuando viene el pastor de Cancún, es cuando voy. Ya eres salvo por la gracia de Dios. Pero dice que ya no vemos a nadie como común.
Ahora tenemos que ver a las personas como cuando una vez nosotros estuvimos perdidos. Dice, a nadie vemos indiferentemente. Y cuando estamos aquí o estamos en la calle, cada persona que veamos la tenemos que ver como un futuro discípulo que hace discípulos. Así como fue Pablo. Pablo se dio cuenta de lo que él era. Por eso la palabra del Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De aquí en adelante soy discípulo del Señor y me propongo a ser discípulos. Porque ya no es mi vida y mi salvación lo que importa, porque eso ya está ganado, no por mí. Pero ahora tengo que ver a todos aquellos que están perdidos, que necesitan de la palabra. Es ahí donde yo les pregunto, ¿qué clase de discípulo eres? ¿Aquellos que le dieron la espalda a Jesús? ¿O aquellos que como Pablo vieron el amor de Cristo? Que se rindieron ante Él y ya no valoran nada del mundo. Porque pensamos, hermano, pero ¿que usted no quiere tener dinero? Sí, yo quiero tener dinero. ¿Que usted no quiere vivir bien? Sí, yo quiero vivir bien. Pero si yo me pongo a valorar lo que ahora tengo por Cristo y equilato, ¿qué vale más? ¿Cristo o un carro último modelo? ¿Tú qué crees que vale más? ¿O mi pantalla de 60 pulgadas? ¿Tú qué crees que vale más si lo comparas con Cristo? ¿O no, es que yo tengo que trabajar? Yo para eso estudié. Y entonces nos enfocamos más al trabajo. Digo, no está malo que trabajemos, pero cuando tú entiendes, como Pablo entendió, el amor de Cristo, ya no ves a las personas como comunes y corrientes, y ahora ese amor está en ti. Y equilatas, ¿qué vale más? ¿Mis lujos, mi comodidad o las almas de esas personas? Hermanos, no podemos nosotros hacer a un lado lo que Jesús hizo. Jesús, siendo Dios, se despojó de su divinidad y se hizo hombre con un solo propósito: pagar el precio. No es posible, hermano, y oigan lo que les voy a decir. Cristo de la gloria bajó a la tierra a la vergüenza, para que nosotros de la vergüenza llegáramos a la gloria. Eso es cuando eres un discípulo que hace discípulos. Que tomes en cuenta que Cristo usa sus clavos para llevar personas a sus pies, y que nosotros debemos usar lo que tenemos para llevar almas a los pies del Señor. Vamos a leer la definición según el contexto de la Biblia de lo que es un discípulo. Un discípulo lleva una vida centrada en el Evangelio, una vida rendida toda al Evangelio, y entregará cada momento, cada oportunidad y cada recurso a la misión de Dios. En otras palabras, a la gran comisión. El llamado de cada cristiano es ser y hacer discípulos. El Evangelio no es solamente un mensaje para recibir, sino que también es un mensaje para proclamar.
Si tú eres sal y no sirve tu sal, vas a ser echado fuera para que seas pisoteado por los hombres. Si tú eres luz y no iluminas, es igual que ser un foco apagado. Tenemos una visión, una misión y un propósito: vivir en la presencia de Dios para formar verdaderos apasionados seguidores de Jesucristo, así como sus discípulos, que siempre estaban con Él, aprendiendo de Él. Tenemos una misión: establecer hogares de refugio en toda la ciudad que sirvan como red de pesca y que modelen una vida cristiana. Tenemos un propósito: atraer a las personas como miembros de nuestra iglesia, llevarlos a madurar para que se parezcan a Cristo, equiparlos para su servicio en la iglesia, de tal manera que Dios sea reconocido y adorado por eso. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo 28, 19 al 20: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Esta palabra bautizando viene de la palabra baptizo, del griego, que significa sumergir. Vamos a traducirlo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos en el conocimiento del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, empapándolos del conocimiento de las tres personas de Dios. Y lo primero, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero según la psicología, los niños no aprenden con lo que nosotros les decimos. Los niños aprenden con lo que ven. Y todos los que están fuera de la iglesia y los que recién llegan son bebés espirituales, hermanos. Por eso debemos de modelar una vida cristiana, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y qué hermoso lo que promete: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Qué día te has sentido abandonado? Pero eso es lo que tú has sentido, porque Jesús prometió estar contigo todos los días. No va a faltar un día que Él no esté a tu lado, y más aún hasta el fin del mundo. Amén. ¿Estamos siendo discípulos de Jesús? Así como lo fue Pablo, porque tuvo 12. Ustedes lo dijeron, pero yo agregué uno que la Biblia menciona. Y Pablo, que fue el último y que no anduvo con ellos, se esforzó por terminar la carrera, porque dice que vamos a llegar al bema, al trono de la gracia del Señor, para recibir la medalla. Y lo vemos en la palabra del Señor. Cuántas cartas escribió Pablo, sus recorridos que hizo Pablo. El último y el más pequeño hizo muchos discípulos, hacedores de discípulos, porque entendió de dónde fue el rescatado, y ya no ve a las personas como antes las veía, ahora las ve como las ve Dios. Si tu respuesta es sí, ¿cómo estás siendo ese discípulo? Si tu respuesta es no, ¿por qué no estás siendo ese discípulo? Si tu respuesta es sí, ¿cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo en la iglesia, hermanos, porque estamos asistiendo, estamos siendo discípulos. Por eso les invitaba yo en un principio que se traigan su cuadernito, que tomen apuntes, que estudien lo que aprenden. Cuando asistimos al culto, estamos siendo discipulados.
Cuando tomamos los cursos que nuestra iglesia ofrece, estamos siendo discipulados. Pero después de eso, ¿cómo es que nosotros estamos haciendo discípulos? Por medio de los hogares de refugio, hermanos, en grupos pequeños, de persona a persona. Lo puedes hacer en tu trabajo, en tu escuela, en el camión,